Bienvenidos todos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y tenemos un nuevo programa de el análisis de inteligencia que tuvo muy buena recepción. Han tenido muy buena recepción estos programas, la verdad. Este es el programa número 11. Ustedes pueden ver, hacer el ejercicio y ir hacia los programas anteriores para que vean cómo al menos hay bastantes cosas que resultan sorprendentes, porque muchas cosas se han ido sucediendo, así como se ha venido avisando, y por supuesto siempre hay cosas que escapan al análisis, porque son eventos que no están dentro del control, pero es curioso poder entender cómo se hace este proceso, cómo hace este proceso Raúl Muñoz, que es ex policía de la Policía de Investigaciones de Chile, tiene una amplia trayectoria y está abocado hace mucho tiempo a trabajar en esto y a la educación, sobre todo de las personas, para que ustedes también puedan acceder a mucha de esta información, que la mayoría es de fuentes abiertas, otra no, pero lo importante es el análisis, cómo se va componiendo esa información y qué es lo que uno va dejando fuera y cómo va construyendo estos análisis. Raúl, un gusto tenerte aquí de nuevo, amigo mío, aquí en el podcast de Contracultura. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, para mí es un honor, un gusto estar acá en tu canal y, por supuesto, a poder aportar a todas las personas que nos escuchan con estos análisis que lo único que pretenden es que cada persona pueda tomar, ¿cierto?, lo que más le sirva y pueda obtener sus propias apreciaciones, ¿cierto?, de esto que le estamos presentando. Así que muchas gracias y encantado de poder estar acá en el canal. Genial. Vamos directamente al grano. Chile bajo una especie de, bueno, sin ya ningún lugar a dudas, podemos hablar con total propiedad de que Chile está bajo un ciberataque total, ¿cierto? Son muchas las instituciones que han reportado esto, tanto hace bastante tiempo atrás. Esto no es algo reciente y vimos desde bancos y ahora ya tenemos hartas, digamos, reparticiones públicas, ¿cierto? Incluido el ataque al EMCO, ¿cierto?, al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y esto ya se está haciendo algo completamente habitual. Quiero partir por preguntarte, ¿quién se beneficia de esta información que se obtuvo del EMCO, del Comando Mayor Conjunto? ¿Quién crees tú? Porque estamos haciendo, ¿cierto?, un análisis, tratando de entender esto, pero ¿quién crees tú que se beneficiaría con haber supuestamente filtrado esta información? Mira, esa es una gran pregunta, porque es parte del principal razonamiento que uno hace cuando se enfrenta a hechos de esta naturaleza. ¿Quién es el que se beneficia finalmente con una acción de este tipo, donde queda al descubierto una cantidad de 400.000 correos que se transmitieron en el Estado Mayor Conjunto, y que junto con esa información hay muchos documentos que están anexos y que hablan precisamente de una situación interna, de una comunicación propiamente del Estado Mayor Conjunto, de las Fuerzas Armadas en general y también de las policías, y evidentemente mucha información que puede ir dando a entender la situación que vive el país en determinados momentos. Entonces la pregunta es, ¿quién se beneficia? Y un primer análisis que uno ha podido hacer es que el hackeo al EMCO como tal puede tener consecuencias para ambos lados. Si colocamos en dos bandos, digamos. Uh-huh. Por un lado las Fuerzas Armadas y por el otro lado el mundo político. En el caso de las Fuerzas Armadas, evidentemente que puede quedar al descubierto información sensible que dé cuenta de aspectos tan propios de la seguridad nacional, como es el estado, por ejemplo, de las fronteras, como es el estado actual del armamento, de las estrategias, de los planes de acción que tienen las Fuerzas Armadas para poder proteger y asegurar nuestro país dentro de una política de defensa nacional. Pero por otro lado, en el otro ámbito político,
pueden quedar al descubierto situaciones que puedan complejizar los escenarios políticos. Y con esto me refiero a que dentro de todo ese trasvasije de información pudiese haber documentos que den cuenta, por ejemplo, en el caso del estallido social, den cuenta de cuál fue la participación que fueron teniendo algunos partidos políticos dentro de lo que se caratuló como estallido social. Yo en mi canal hice el otro día, subí un video que se llama Análisis Estratégico del Estallido Social, y en ese video yo explico más o menos el esqueleto de la plantilla, de cómo se lleva a cabo este llamado o mal llamado estallido social. ¿Cuáles son los objetivos, cuáles son las vertientes, los factores finalmente de incidencia, quiénes son los articuladores? Y en este caso, evidentemente que la información que ha ido quedando al descubierto da cuenta, por ejemplo, de que hubo, mejor dicho, toda una coordinación el día 18 de octubre para llevar a cabo eventos de destrucción, de incendio, de ataque principalmente al tren subterráneo, al metro de Santiago, en distintos lugares. Y ese nivel de coordinación solamente es posible conseguirlo a través de personas que estén de una u otra manera vinculándose dentro de un contexto de movimientos sociales para llevar a cabo una acción de esa naturaleza. O sea, debiese haber un hilo conductor de coordinación para haber desarrollado todas esas acciones que se llevaron a cabo principalmente el día 18 de octubre, que fue cuando se quemaron aproximadamente 7 estaciones del metro de Santiago, en horarios que estaban muy bien coordinados y de manera muy simultánea, con tipos de acelerantes que incluso llaman la atención, mezclas de acelerantes que pudieron haber fundido incluso estructuras metálicas con las cuales están hechas varias de las estaciones. Entonces, claro, toda la información que quedó al descubierto con el hackeo al EMCO puede traer consigo consecuencias para un sector, como decía, el sector de las Fuerzas Armadas, porque se puede revelar información que quizás pueda comprometer la seguridad nacional, pero por otro lado, en el aspecto político, puede quedar al descubierto una cantidad de antecedentes, como decía, que vinculen a movimientos políticos, a partidos políticos que hubiesen estado vinculados en algún tipo de coordinación y planificación de esto que se llamó mediáticamente como estallido social. Recordemos una cosa, que el concepto de estallido social no es más que la construcción de una narrativa que tiene un objetivo, y esa narrativa estaba orientada principalmente a dejar entrever a la opinión pública, con ayuda de los medios de comunicación, que todo lo que se vivió durante esos días fue de manera espontánea. Cosa que ya a estas alturas muchas personas podrán ya tener la certeza de que no fue de manera espontánea. Hubo muchas personas que de manera espontánea concurrieron a las movilizaciones, eso es cierto. Pero lo que vino después, ¿cierto? Esta coordinación de ataque principalmente hacia el orden establecido que estaba representado por Carabineros de Chile en su momento, y también de los militares que ayudaron a controlar el orden público, buscaba necesariamente darle la deslegitimación del orden, la deslegitimación de las instituciones que representa el Estado. Entonces, hubo toda una narrativa que se construyó precisamente para llevar adelante una intención. En consecuencia, lo que podemos encontrar en este hackeo que se hizo al Estado Mayor Conjunto es información que, por un lado, puede afectar a ambos bandos, a ambos lados, si lo situamos en dos bandos, digamos. Como te decía, por un lado la Fuerza Armada, pero por otro lado el mundo político, y eso es lo que más preocupa quizás hoy en día al mundo político en general. Ahora, aquí hay muchas cosas que uno podría preguntar, porque la verdad es que aquí se abre un abanico de posibilidades, pero una cosa es el framing que haga la prensa, ¿cierto?, de la información que se esté filtrando, y qué tipo de importancia le dé la prensa a la información en cuestión, porque eso podría también llevar a la opinión pública
a través de este framing, ¿cierto?, concentrarse exclusivamente en lo que quieren mostrar hacia sacar cierto tipo de conclusiones. ¿Crees que eso ya se está dando? ¿Has visto algunos indicios de que pudiese estar dándose este framing y, como siempre, no veamos una prensa que va transversal en busca de la verdad o de los sucesos como ocurrieron, sino que pretenden instalar algún tipo de narrativa? ¿Hay alguna evidencia que crees tú que salta a la vista respecto a esto? Sí, sin duda. La prensa hoy en día, lastimosamente, deja ver siempre que tiene una línea. Y aunque a muchos periodistas les moleste lo que voy a señalar, ellos trabajan sobre la base de una agenda que está controlada de cierta manera. No nos olvidemos de una cosa, que en general el periodismo en Chile tiene una tendencia más de izquierda que de derecha, si lo llevamos a un concepto más ideológico. Esto tiene explicaciones evidentemente de la formación que recibieron los alumnos de periodismo desde los 90 en adelante, en que se vivió en las universidades toda una captación de la educación universitaria por sectores ideológicos principalmente de izquierda. Y por lo tanto, lo que tenemos hoy en día son periodistas que de una u otra manera tienen un sesgo marcado, ideológico, frente a determinados hechos que se encasillan en un aspecto más bien político. Pero sí, hoy en día la prensa y los medios de comunicación han orientado más la exposición de las noticias hacia la construcción de una narrativa que inculpa principalmente, que responsabiliza a las Fuerzas Armadas. Esto es peligroso porque de cierta forma lo que se busca en el fondo es seguir dentro de esta dinámica de deslegitimar a las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden. Piensen ustedes que una de las principales uno de los principales objetivos para poder en el fondo haber propuesto la nueva Constitución en su momento como una necesidad imperiosa fue principalmente haber deslegitimado la autoridad de Carabineros y de la imposición de la fuerza. Se necesitaba con esto una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque entre otras cosas requería que la fuerza, el control y el orden estuviera sometido al control civil, al poder civil. Bueno, ese es más o menos el mismo esquema que puede salir a partir de esto, de haberse hackeado estos 400.000 correos que en el fondo estaban en poder del Estado Mayor Conjunto. Ahora, si uno se pone en ese escenario, uno puede comenzar a visualizar que a lo mejor hubo un sector determinado que sí le conviene que se dejara al descubierto este hackeo, porque el objetivo final podría ser, dentro de esta inferencia que uno hace, es que se comiencen a deslegitimar a las instituciones de las Fuerzas Armadas para poder descabezar finalmente a aquellos altos mandos que no son o no están en la línea de pensamiento del gobierno actual. Y nos enfrentaríamos, de ser así, a una situación muy similar a lo que vivió Venezuela. Porque en Venezuela, cuando vino la asunción de Chávez en adelante, hubo un descabezamiento de las Fuerzas Armadas y comenzaron a salir muchos generales que no estaban de acuerdo con la línea político-ideológica del momento y empezaron a descabezarlos al punto de que llegaron, obviamente, a instalar a aquellos generales que sí le servían al régimen y que son los que hoy en día están gobernando junto con Maduro. Entonces, en Chile, si nos vamos por esa lógica de que en esta revelación de 400 correos, en este hackeo que hubo hacia el EMCO, podrían haber intereses principalmente que estén orientados a la deslegitimación de nuestras Fuerzas Armadas y de orden, con miras precisamente a que puedan ser funcionales en algún momento a los intereses del gobierno de turno. Ese es el principal peligro que podríamos estar viendo dentro de este escenario. Aquí se ha hablado poco de las responsabilidades políticas, porque es clave entender todo esto y de a poco se va construyendo este escenario, y esto fue desde un principio,
en que los militares serían obviamente los responsables. No digo que no sean responsables, simplemente digo que también tiene que haber una responsabilidad política y hasta el momento no la vemos. ¿Crees tú que si empezamos a ver esta indicación en la prensa, que se intenta empezar a demonizar a las Fuerzas Armadas a través de esto, ahí podríamos hablar claramente de quién se está beneficiando y por qué se hizo realmente este ataque, si lo fue tal, porque todavía todo eso está, podríamos decir que está en entredicho. Sí, correcto. Ahí ya podríamos comenzar a saber quién es el que se beneficia con todo esto. Hay que recordar otra cosa, y es que cuando asumió el gobierno de Gabriel Boric, en la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, se dejó sentir el Partido Comunista. Es decir, el Partido Comunista está a cargo principalmente de lo que es la subsecretaría de las Fuerzas Armadas y con una serie de asesores que son miembros del Partido Comunista. La pregunta es, ¿por qué tanto interés del Partido Comunista de tomar posesión de una de las instituciones gubernamentales que controlan o que están por sobre, ¿cierto? O que están dentro del control de las Fuerzas Armadas? Y si uno suma estos hechos en lo sucesivo y lo sumamos con este episodio en que se produjo este hackeo de hacktivistas denominado Guacamaya, que hasta el día de hoy supuestamente se supone que son un grupo de hackers de origen boliviano. No tengo la certeza, no tengo la confirmación, pero hasta donde yo he podido averiguar con algunos expertos en ciberseguridad, me dicen que serían de origen boliviano. Pero si vamos sumando estos hechos, nos vamos a encontrar de que todo apunta finalmente a que hay una intención detrás de ello de poder dejar al descubierto que hay responsabilidades dentro de las Fuerzas Armadas en cuanto a lo que es la protección de la infraestructura crítica. Podría ser una de las grandes alternativas y sin duda tiene lógica, porque si nos remontamos a los verdaderos objetivos que tiene el actual gobierno, es precisamente instalar un régimen junto de la mano con la nueva constitución que se pretende volver a instalar en Chile. Tiene un objetivo de instalar un régimen de características castrochavistas. Entonces, evidentemente que es un proceso que estamos viviendo con miras a poder quizás descabezar a las Fuerzas Armadas, de sacar a quienes eventualmente puedan ser un obstáculo en las pretensiones del actual gobierno y dejar eventualmente a aquellos que sí puedan ser funcionales a los propósitos no tan solo del gobierno, sino que de su coalición y principalmente del Partido Comunista, que es el que está detrás. Es el Partido Comunista el que finalmente está resguardando toda esa postura, porque tal como lo dijimos en el último programa, el Partido Comunista está cumpliendo prácticamente 100 años. Este año cumplía 100 años y para ellos haber aprobado la nueva constitución era el broche de oro. Pero como no se dio, evidentemente que están en una postura más bien derrotista, pero nunca dejando de lado el verdadero objetivo. Y el Partido Comunista tiene objetivos a largo plazo. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que lo que pueda estar pasando en este minuto sea un objetivo que esté vinculado con el Partido Comunista, con miras precisamente a poder descabezar a las Fuerzas Armadas. Ahora hay una cosa clave que entender en estos procesos. Me imagino que si yo voy a hacer estoy lucubrando, ¿cierto? Pero imagino si yo voy a hacer un ciberataque, usaré ciertos palos blancos primero para que la atención se concentre ahí. O sea, si voy a atacar un objetivo tan grande como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de un país, en este caso Chile, voy a hacer a lo mejor otros ciberataques antes, ¿cierto? Para que no se note cuál fue el objetivo principal. Y al hacer esto, yo tendría que sacrificar, ¿cierto? Como se hace en la guerra, tú sacrificas normalmente un pelotón, un batallón, un escuadrón de aviones, etcétera, lo que sea, o información también podría ser. ¿Crees tú que podría ser esto parte de sacrificar también esa información que les podría eventualmente estar en contra de los intereses, por ejemplo, del Partido Comunista o otros grupos políticos que participaron en este estallido social? ¿Crees que a lo mejor ese es el precio a pagar por
por un premio mucho mayor en este escenario, porque estamos analizando Sí, solo un escenario. sí. Esto podría no ser este el escenario, podría ser un ataque externo de otro país. Bueno, podrían ser muchas cosas acá, pero en este escenario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Podría ser perfectamente una posibilidad de que estén jugando y apostando a que la ganancia es mucho mayor que lo que pudiese haber salido en los distintos correos de EMCO, entendiendo bueno, de que dentro del ámbito de la inteligencia no todo se sabía y no todo se sabe, porque en el ámbito de la inteligencia siempre hay informaciones que no necesariamente tienen que llegar a ser públicas y que se mantienen y se han mantenido quizás por muchos años, pero que afectan a lo mejor a uno u otro sector. Entonces, claro, ellos pueden perfectamente haber apostado a eso en el entendido de que la ganancia a largo plazo podría ser mucho mayor que el impasse que puedan tener con salidas, ¿cierto?, de participaciones eventualmente en la prensa. No nos olvidemos que en esto los medios de comunicaciones pasan a ser también un instrumento. Claro, por lo tanto, por lo tanto, para ellos es mucho más fácil poder manejar ese tipo o desvirtuar ese tipo de informaciones en la prensa que en el fondo no haber jugado esta carta a largo plazo de tener cierto el hackeo del EMCO sabiendo de que que se podrían haber revelado informaciones que los podrían haber comprometido, pero que a la larga lo que salga podrían perfectamente, como dicen los futbolistas, salir jugando de la cancha, ¿cierto?, con un buen apoyo de los medios de comunicación. Exactamente. Ahora, hay otro escenario mundial, porque alejémonos un poco, ¿cierto?, de Chile, vamos volando encima del continente e incluso mirando Europa. Y acuérdate que hubo algo que me llama mucho la atención a mí, un ejercicio donde se empezó, que se llama Cyber Polygon, un ejercicio que fue una iniciativa internacional que tenía la capacidad de aumentar la resiliencia cibernética mundial. Eso fue el objetivo de este ejercicio que se hizo, y fue un ejercicio del Foro Económico Mundial, nada más ni nada menos. Ellos dijeron que había que probar la resistencia a los ataques cibernéticos y también intercambiar mejores prácticas, según sus propias palabras, con la comunidad global. Intercambiar mejores prácticas con la comunidad global. ¿Podría ser esto también en un escenario más macro? ¿Podría ser, crees tú, un intento también por a lo mejor reformular nuestros sistemas de ciberseguridad y que estén en otro estándar distinto al que tenemos hoy y que a lo mejor puedan ser controlados también a nivel mundial, ya no tanto no que haya una dependencia a nivel local, porque esto se podría interpretar, a lo mejor lo podrían interpretar algunos como una falencia en la seguridad, ¿cierto? Necesitamos, ellos siempre dicen, soluciones globales para problemas locales. También no podríamos descartar eso y que el día de mañana, por ejemplo, esto termine resolviéndose con un gran contrato, donde pongan un contrato ¿cierto?, que se haga cargo de los sistemas de seguridad, de ciberseguridad en Chile, por ejemplo, y en otros países. Sí, porque piensa tú, esto es totalmente viable lo que tú dices, porque si nos vamos a nivel mucho más global, evidentemente que ante una falla de seguridad o de ciberseguridad, por ejemplo, en el caso de EMCO, que inicialmente se hablaba de que no se habían actualizado los parches de seguridad de Microsoft, que había sido la puerta por la que se habría facilitado finalmente los ciberataques, podría dar eventualmente toda esta situación a un aspecto mucho más global, donde una empresa transnacional comience a generar un negocio para hacerse cargo finalmente de las medidas de ciberseguridad a nivel de todos los países. Y por eso que existen quizás grupos como Guacamaya, que es uno de estos grupos de ciberactivistas, que eventualmente son funcionales para el propósito de dejar al descubierto que los sistemas de ciberseguridad en los distintos países no están cumpliendo con el estándar óptimo. Si bien en Chile
si bien en Chile tenemos o teníamos niveles dentro de las políticas de ciberseguridad, teníamos altos niveles de ciberseguridad, una de las cosas en las donde más estábamos débiles es precisamente la cultura de ciberseguridad. Es decir, que exista conciencia y cultura dentro de una organización en que todos los usuarios tienen conciencia respecto de lo importante que es mantener medidas de prevención en ciberseguridad. Eso en Chile estábamos muy débil. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad en Chile todavía descansa solamente en el expertise y en el conocimiento que tienen personas específicas en determinados cargos. Y toda la ciberseguridad o la infraestructura crítica de una empresa o de una institución depende necesariamente de una de dos personas y no de la cultura transversal que debieran tener todos los usuarios. Te pongo el siguiente caso. Yo no sé si alguno de los usuarios que nos esté escuchando habrá ido alguna vez a realizar trámites, qué sé yo, a una embajada de los Estados Unidos, por ejemplo. En las embajadas de los Estados Unidos el nivel de seguridad que hay es altísimo, altísimo, al punto que tú no puedes ingresar a las dependencias. Si logras ingresar a las zonas más restringidas, no puedes ingresar, por ejemplo, con aparatos que sean puertos USB, por ejemplo, porque está prohibido y porque están bloqueados los puertos USB. Esas medidas que son para algunas personas pueden ser extremas, son precisamente medidas que se han adoptado dentro de una cultura de la ciberseguridad. En Chile no tenemos eso. En Chile, salvo una que otras personas, son las que se preocupan en el fondo de este tipo de medidas y que en el fondo ayudan a que se mantenga un sistema con ciertas medidas de seguridad, pero no es la cultura transversal de la organización. Por lo tanto, a nivel global, aprovechando justamente todas estas falencias que existen en los estados, en los países y en las instituciones de los distintos países, perfectamente podría ser el escenario perfecto para que eventualmente empresas multinacionales especializadas en ciberseguridad generen contratos millonarios para hacerse cargo justamente de las estructuras de ciberseguridad de los distintos países y estados. Y junto con ello, además, la puerta trasera que nosotros vemos a veces en los software, la puerta trasera sería acceder a información reservada, clasificada, sensible de determinados países. Y todo esto siguiendo la lógica de mantener un control único a nivel mundial. Es decir, volvemos a lo mismo. Cualquiera de las hipótesis que podamos plantear siempre van a redundar en que hay alguien que se beneficia finalmente para tener un control. No sé si me explico. Impresionante. Hemos visto el tema de, ¿te acuerdas que comentábamos en algunos programas anteriores el tema de cómo les podía estar sirviendo la delincuencia, por ejemplo, para controlar más a las personas, para utilizar, por ejemplo, las tecnologías biométricas? Tú sabes que hay partes en Estados Unidos donde donde ingresan hordas de personas a las tiendas, incluso han sacado leyes que bajo un cierto monto, por supuesto los demócratas han sacado leyes que bajo cierto monto no te pueden hacer prácticamente nada, y entran hordas de personas a las tiendas y con esa excusa podrían instalar, por ejemplo, sistemas biométricos, ¿cierto? Con la excusa de controlar. Correcto. En el caso de Chile hemos visto una serie de que todo apunta hacia allá, donde no se persigue cada vez se persigue menos el delito, ¿cierto? La gente percibe eso, por supuesto, y se queja y dice, bueno, ¿qué están haciendo los jueces, los fiscales, etcétera? Pero se implementan más cámaras y más drones. ¿No es curioso todo esto? A mí me llama muchísimo, muchísimo la atención que las medidas siempre vayan dirigidas hacia un mayor control, pero no a atacar a la causa de quien está creando el problema, ¿cierto? Vemos lo mismo en el caso de los políticos ahora, que culpan, por ejemplo, a 3 o 4 o 10 personas que salen a manifestarse, que no ejercen violencia, pero sí les dicen, oye, necesito que nos escuches y que des solución a esto. En vez de esto, se concentran, por supuesto, en las personas que salieron a manifestar, pero jamás se concentran en escuchar a estas personas. Entonces estamos cayendo en ese torbellino, ¿cierto?, de algo completamente falso, de una ilusión que nos está llevando simplemente a mayor control.
Sí, mira, hay una cosa que siempre lo he tenido muy claro desde el punto de vista estratégico, Ujú. y es que a los políticos en general, para poder ellos construir su retórica y su narrativa, necesitan tener para sí o jugar de alguna manera con las necesidades de las personas. Y una de las principales necesidades, si uno se va a la pirámide de Maslow, que tenemos las necesidades fisiológicas, pero la segunda necesidad más importante del ser humano es precisamente la seguridad. Y la seguridad en todo orden de cosas. Eh, con el tema de la delincuencia, de lo que nosotros estamos viendo en Chile, por ejemplo, yo hace bastante tiempo he seguido sosteniendo de que ha habido una política de ser, de dejar hacer y de dejar ser a la delincuencia. Y no se han tomado medidas que efectivamente tengan un impacto real, primero en la prevención del delito, luego en la investigación o en la persecución penal y finalmente en el castigo del delito. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos a las medidas de castigo del delito, lo que menos tenemos en Chile son cárceles. O sea, las cárceles que tenemos hoy en día con un fenómeno delictual que ha ido creciendo constantemente y que prácticamente la justicia tiene que en ocasiones dirimir en función de si el delito que cometió tal o cual delincuente merece o no merece días de prisión para no colapsar el sistema de prisión en Chile. Entonces, no tenemos más cárceles. Y esa es una medida que debiera existir. O sea, debiese haber una concepción de construir más cárceles en nuestro país. Y lo digo que desde esa perspectiva porque esa sería una medida de real y efectiva de poder hacer algo en contra del aumento de la delincuencia y de responder finalmente a un sistema que requiere finalmente tener más cárceles. La prevención del delito principalmente es una de las medidas básicas en materia delictual y que ojalá no, el ideal es que no hubiesen delitos, ¿cierto? Pero para poder llegar a ese nivel en la actualidad necesitamos tener una aplicación de la ley más estricta, aplicación, digo, más aplicación, no quiero decir que haya que aumentar penas, aunque en ciertos delitos creo que sí hay que aumentar penas, pero sí en la aplicación de los delitos para generar un efecto de disuasión frente a quienes eventualmente van a disponerse a cometer delitos. Por ejemplo, si nos vamos a los países de carácter más bien islámico, donde está penado, por ejemplo, el robar, y no sé, no conozco en sí cuáles son las penas, pero voy a exagerar con que le cortan una mano a alguien porque se Exacto. robó una gallina. Ujú. El impacto que tiene el que le cortaran la mano a alguien porque se robó una gallina es tan fuerte y es tan potente que de cierta manera sí inhibe la intención de cometer el delito en otro. Claro, eso es un Y aquí ejemplo. han aparecido muchos, aquí han aparecido muchas personas, entre ellas la famosa ex asesora del segundo piso, que en algún momento decía de que en realidad ese tipo de medidas no eran efectivas. Y yo discrepo notablemente de eso, porque a lo menos tengo la práctica de haber sido policía durante más de 27 años, y sé que en el fondo al delincuente, cuando hay medidas que son fuertes, de alguna u otra manera lo inhiben de cometer el accionar. Entonces, evidentemente que la postura política en la actualidad frente a este tipo de situaciones no están dando el ancho porque finalmente lo único que hacen es jugar con percepción de las personas, jugar con esto de la seguridad para poder en algún minuto ellos proponer soluciones y respuestas que nunca van a ser efectivas. En el fondo, en buen chileno, es seguir estirando el elástico para que no se termine en el fondo el trabajo de los políticos, ¿cierto? En captar finalmente a las personas. Ahora, no quiero decir que todos los políticos sean iguales.
conozco políticos que sí son muy, muy dedicados al ámbito, al servicio público, y que sí proponen soluciones efectivas con respecto al tema de la delincuencia, entre otras cosas. Pero en su gran mayoría los políticos no están preocupados de eso. ¿Y por qué? Porque hay intereses de poder Claro. que se tienen que satisfacer para poder lograr ciertos objetivos. Ese es el punto final. Exacto. No, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de plantear. Creo que ese es finalmente el objetivo, y muchos de ellos ni siquiera conocen este tipo de, no me cabe la menor duda, conocen este tipo de agendas que se están implementando. Simplemente las siguen como una moda, están muy cómodos ganando lo que están ganando, mientras la sociedad se va degradando. Hablemos de la degradación moral de la sociedad. Hablemos de eso porque ese es un tema clave para entender en lo que estamos actualmente. Y vamos a pasar a tocar otros temas también muy, muy interesantes con información de primera en lo que queda de este programa. Hablemos de lo que se ha visto, por ejemplo, con el concierto de Daddy Yankee, que ha causado un estupor, diría yo, a nivel nacional, porque eso destapa de alguna manera un segmento, un gran segmento de la sociedad. No voy a decir todos, porque muchos jóvenes a veces no saben en lo que está uno mismo en su tiempo. Yo tampoco sabía en lo que estaba hasta que uno va madurando. Pero, ¿qué lectura puedes hacer tú de esto? ¿Qué es lo que te preocupa cuando ves este tipo de imágenes, de escenas en general? Mira, la principal preocupación, que de hecho lo expuse en un Twitter en algún minuto, es que el impacto y el daño cultural que se ha hecho a nuestro país es tan profundo, que yo te aseguro que las próximas 2 generaciones de jóvenes vienen con una estructura moral prácticamente nula, es decir, gente que no va a distinguir entre lo que es la ética y la moral. Vienen jóvenes con una displicencia por el ser humano, una falta de respeto hacia los derechos del otro, de no asumir los deberes frente a otro que sí tiene derechos en determinadas situaciones. Y finalmente, un par de generaciones que no van a tener finalmente el concepto de respeto por la civilidad. No va a haber un orden. Y eso es lo que más preocupa. Y me preocupa ¿por qué? Porque a través de los años, incluso yo diría a través de los siglos, yo te podría decir que la música siempre ha sido un conductor de las revoluciones. La música siempre ha sido el conductor anímico del ser humano. Y por lo tanto, cuando es un conductor anímico del ser humano, lo que hace es ir modificándole la conducta. Nosotros en Chile, desde hace aproximadamente ya, yo diría unas 2 décadas, se ha ido dando espacio al nacimiento de subculturas en Chile, que lastimosamente van de la mano con una falta de educación tremenda, pero que a su vez están muy asociados al tema de la delincuencia. Y me refiero a la famosa cultura flaite. La cultura flaite comenzó más o menos a principios del año 2000 en adelante, y comenzó a tener un auge paulatinamente desde los grupos de Lampa, desde los grupos delictuales, y que empezó a visibilizarse cada vez más, incluso a través de la música. Y hoy en día tenemos expresiones musicales que fueron tomadas como referencias desde lo que es el reggaetón en adelante, este famoso cantante Daddy Yankee que vino a Chile y que fue en algún minuto un referente. Y puedes... Te perdí un segundo ahí. Estabas hablando que... Grupos chilenos, jóvenes chilenos, que están justamente... ¿Ahí sí? Sí, no, es que te perdí un segundo. Estaba hablando que él era el referente, el sumo sacerdote de la cultura. Sí, correcto. Y te decía que en Chile tenemos justamente también algunas expresiones de esta subcultura a través de jóvenes que se han ido erigiendo
en la cultura de la música hip hop, de la música reggaetonera, con un contenido que está claramente vinculado al mundo delictual. Hay un par de grupos de jóvenes que hablan derechamente del dinero, de cómo obtener el dinero fácil, de cómo ellos en el fondo miran a la mujer como prácticamente un objeto sexual. Y resulta que es absoluta y ampliamente aceptado por la gran mayoría de jóvenes, y no veo expresiones, por ejemplo, de feminismo en contra de ese tipo de canciones que han tenido un gran impacto en nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? De que Chile cada día está yendo más a la decadencia con este tipo de expresiones que no son más que vinculaciones del mundo delictual llevados a una plataforma o un escenario de la música para transmitir ¿qué cosa? Para transmitir su propia subcultura. Y lo peor de todo es que el mundo normal, o lo que podríamos llamar personas con sentido común, adhieren inconscientemente a la música y por ende adhieren también al contenido. Yo en algún momento me recuerdo haber participado hace un tiempo atrás de una celebración de un matrimonio, y me recuerdo haber visto a unos papás que bailaban con sus hijos y con sus niñas, eran niñas pequeñas, de no más de 7, 8 años, que bailaban al son de estas canciones. Y yo preguntaba y razonaba escuchando las canciones y veía a los papás bailar, en que no se dan cuenta del daño que le están haciendo a sus hijos, porque aun cuando la música sea muy pegajosa, pegadora, ¿cierto? Muy pegajosa, muy motivante, la música va de la mano con el contenido. Y esa música, contenido, no va direccionada al sujeto consciente, sino que va al inconsciente. Y al ir al inconsciente le estás moldeando formas de conducta, de actuar a ese ser humano sin que él lo sepa. Eso es lo preocupante, en el fondo, de la música y las canciones. Entonces, hoy en día, cuando vemos que, por ejemplo, hay un artista chileno que tiene, en una sola canción, tiene 100 millones de reproducciones en YouTube. O sea, 100 millones de reproducciones en YouTube. Estamos hablando que eso, para que se hagan una idea, claro, para comparar esto, esos 100 millones de reproducciones sería, no sé, algún clásico de los Rolling Stones. O un tema intermedio de los Rolling, por poner un ejemplo. O sea, y una canción que no tiene ¿cuánto? ¿Tiene 2 años, con suerte? 100 millones ya de reproducciones. Ese es el consumo. Debe tener 2 años. Claro. Y esto, por supuesto, lo promueve las élites, los grandes sellos, ¿cierto? Esta es la música oficial de todos los eventos. Entonces ahí tenemos otra alerta más. ¿Por qué están promoviendo este tipo de música que degrada nuestra sociedad? Ahora, si nos vamos más a lo filosófico de todo esto, y esto ya es entrar en un tema mucho más profundo, todo esto no es más que parte de un proceso de deconstrucción del ser humano. Y la deconstrucción del ser humano, lo único que busca en el fondo es desalmar al ser humano, o sea, desprenderlo de su alma, de su esencia como ser humano. Por eso que hoy en día, para las personas que seguimos teniendo sentido común, no es absolutamente paradójico o contrario que se veneren comportamientos, conductas, actitudes que van en contra de lo normalmente establecido, porque va en contra de lo que moralmente se ha establecido. Entonces, el gran problema que vemos en las generaciones siguientes es precisamente que ya vienen con un chip de deconstrucción, en que estos mecanismos de música son los que han sido el vehículo para llevarlos precisamente a ese estado. Entonces, volviendo al tema de lo que pasó con Daddy Yankee, no es más que la expresión finalmente de personas que están muy compenetradas en una subcultura específica, pero que a su vez, no sé si sabías tú que hubo llamados de determinados colectivos para ir a boicotear precisamente el ingreso
al evento. Y tú me dirás, pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Claro. El objetivo era precisamente convocar la presencia de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque entre medio también lo que se busca es generar caos, generar destrozos, generar víctimas que de una u otra manera sirven para enaltecer la movilización social y justamente continuar con esta narrativa de deslegitimación de las fuerzas del orden. Porque finalmente, si bien es cierto, era un evento privado, el de Daddy Yankee, necesariamente tuvo que ser convocada la fuerza pública para poder controlar de alguna manera todo el caos que se estaba viviendo afuera, en el exterior y también adentro. Entonces, dentro de esa perspectiva, claro, hubo algunos llamados que estuvieron relacionados precisamente con grupos o colectivos que buscaban necesariamente crear ese desorden, ese caos. Y volvemos a lo mismo, a la intención, ¿cierto?, de ir en contra de lo normalmente establecido. Hay otra cosa que a mí me preocupa mucho, y es la nula capacidad que tiene la clase política, desprestigiada hasta el mismo fango a estas alturas. Los únicos que parece que no se dan cuenta son ellos y siguen viviendo en esta suerte de fantasía, esquizofrenia a estas alturas. Y lo que hemos visto es preocupante, porque estamos viendo una clase política que transversalmente, esto es transversal, esto no es de partido, transversalmente no le interesa lo que opinan las personas, y eso lo hemos podido ver. Hemos podido constatar otro fenómeno, que además esta clase política trabaja para objetivos en conjunto, ya sean del Partido Comunista o de la Unión Demócrata Independiente, supuesta derecha, ¿cierto? Exacto. Hemos visto que todos tienen como objetivo en común, y defienden esto abiertamente, han salido a defenderlo, la implementación de una agenda que nadie la pidió, que nunca fue votada, y que aquellos que la implementan además no pueden ser juzgados prácticamente por la ley porque tienen sus propios sistemas de tribunales, me refiero a las Naciones Unidas. Y es algo que a nadie le han preguntado. A mí lo que me preocupa, y eso me gustaría llevarte a ese punto, si la clase política se sigue desentendiendo de las necesidades de las personas y sigue empujando este caballo loco de la Agenda 2030 simplemente, y sigue desatendiendo las necesidades que ya son cada día más apremiantes. Estamos hablando que están muriendo chilenos prácticamente todos los días producto de ser víctimas, ¿cierto?, de estas mismas políticas donde han llenado el país de gente de dudosa procedencia, que no se les puede exigir documentación, países que no ofrecen ningún tipo de garantía de que esos documentos, además de que esas personas sean quienes dicen ser. Y así una serie de cosas más. ¿Qué crees tú que puede pasar en un escenario donde prácticamente la clase política no se hace cargo ni de gobernar, porque no le está haciendo caso, por supuesto, a sus electores, pero esto está generando una rabia muy grande entre las personas que ellos mismos están generando, a pesar de que ellos hipócritamente culpan a quienes van a protestar contra ellos, ¿cierto? Porque no se están haciendo cargo, sí. Y ellos son quienes están generando esta polarización social y esta violencia, porque si ellos fueran capaces de escuchar, y esto hay que dejarlo muy claro, si ellos fueran capaces de escuchar a aquellos que les están yendo a hacer los petitorios, ¿cierto?, no tendría por qué la gente estar protestando en la calle. O sea, los primeros responsables de que hayan este tipo de desmanes en las calles es la clase política. Y por eso mucha gente dice el problema son ellos, no es la nueva Constitución. ¿Qué se puede esperar de algo como eso? Mira, lo primero que debemos saber y entender, y ojalá que todas las personas que nos estén escuchando lo entiendan de esa manera, es que nos ha quedado claro que el tema político que vive Chile en este momento no es un tema de izquierdas ni de derechas. ¿Y por qué lo digo? Porque hay personas que de cierta forma pensaban o tenían un pensamiento más de izquierda, pero que nunca perdieron el sentido común. Y personas de un pensamiento de derecha que tampoco perdieron nunca el sentido común. Y ese único común denominador es el que los unió para
llegar a un plebiscito recientemente, el 4 de septiembre, y votar rechazo en contra de un texto constitucional que se propuso. ¿Y por qué? Porque ese sentido común decía que ese texto era malo. Y era malo porque generaba división, era malo porque en el fondo se estaba creando nuevas élites políticas, se estaba entregando el poder a nuevas élites, porque se estaba socavando en el fondo la soberanía chilena, porque se estaba en el fondo dividiendo el país en muchas naciones. Y el chileno con sentido común, sea con un pensamiento más de izquierda o con un pensamiento más de derecha, no deseaba eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que hoy en día el gran porcentaje de chilenos que concurrió en la última votación y que dijo rechazo, hoy en día no quiere, en el fondo, que Chile, que a Chile le vaya mal. No quiere que Chile caiga en una recesión económica, no quiere que Chile se destruya, no quiere que le cambien la bandera, no quieren que le llamen muchas naciones, no quieren incluso un montón de cosas. Y por lo tanto, estas personas son las que hoy en día, pese a tener un pensamiento distinto unos de otros, se logran poner de acuerdo y logran estar en un solo punto de acuerdo, que es el sentido común de Chile. Los partidos políticos hoy en día han quedado al descubierto de que trabajan para sí. Tanto el Partido Comunista como la UDI, en una línea de izquierda y de derecha, ambos partidos nos hemos dado cuenta que están unidos para un fin en común. Y el fin en común que los une es necesariamente la propuesta de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es decir, hoy en día podemos ver a una UDI y a un Partido Comunista unidos por un solo factor, que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y todos me dirán, qué bueno que haya a lo mejor una unión entre los partidos de izquierda y derecha y se pongan de acuerdo. Sí, pero no han visto que lo catastrófico que le puede ocurrir a nuestro país es que sigamos sometidos a la voluntad internacional de las Naciones Unidas, es decir, que sea Naciones Unidas la que termine guiando los destinos de nuestro país y nos quite o nos desprenda de cierta manera de la soberanía y del poder de decisión que tenemos respecto a nuestro país. Eso lo hemos podido observar precisamente porque ambos partidos, tanto la UDI por un lado, situando, digamos, ejemplificando la derecha, y el Partido Comunista ejemplificando la izquierda, están en el mismo camino de retomar el proceso constituyente para instalar una nueva constitución. ¿Y por qué? Porque precisamente la instalación de una nueva constitución es un petitorio y una exigencia de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, porque necesariamente a través de esa nueva constitución se logra hacer el vínculo de las imposiciones que hace Naciones Unidas y que puedan tener efectos jurídicos sobre Chile, en que hoy muchas de las cosas no se pueden implementar pese que hay tratados internacionales, pero hay muchas cosas que no se pueden implementar porque precisamente nuestra constitución, la constitución actual, es la que impide que Naciones Unidas pueda tener un control sobre las decisiones que se toman en Chile. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo. Una de las leyes que Naciones Unidas logró cambiar en Chile para propósitos únicos de las Naciones Unidas fue la Ley de Migraciones. La antigua Ley de Extranjería, el Decreto Ley 1094 del año 75, y que tanto el gobierno de Michelle Bachelet como los gobiernos de Sebastián Piñera comenzaron a demonizar el Decreto 1090 diciendo que se trataba de una ley antigua, de una ley arcaica, de una ley que había sido impuesta en el régimen de Augusto Pinochet y que estaba desfasada con los escenarios actuales de las migraciones. Eso es falso, y es absolutamente falso, porque el decreto ley 1094, si bien pudo haber tenido ciertos detalles muy mínimos,
sí era una excelente herramienta para el control de la migración irregular e ilegal en nuestro país. ¿Y por qué? Porque dentro de esa ley existía el ingreso clandestino como delito. Con la nueva ley de migraciones que fue propuesta por las Naciones Unidas, aquí hubo todo una cocina política que se llevó a cabo entre el año 2010 y el año 2018 aproximadamente, donde los distintos partidos políticos empezaron a ver la manera de cambiar la ley de migración y empezaron a hacer lobby para cambiar la ley de migraciones, porque demonizando al decreto ley 1094. ¿Para qué? Para que dentro de esta nueva ley, y tal como lo vemos en la actualidad, la nueva ley de migraciones no tiene establecido el ingreso clandestino como delito. ¿Y qué es lo que ha generado esa nueva ley? Ha generado de que por la frontera norte, que es la que más tiene crisis migratoria en este minuto, ingresen inmigrantes ilegales e irregulares a nuestro país de manera desbordada, sin ningún control y sin que existan las herramientas para poder devolverlos. ¿Por qué? Porque la única herramienta que propuso la ley y que dice que es la devolución inmediata de los que ingresan de manera irregular, no tiene ningún efecto, porque depende necesariamente de la voluntad del país de donde viene, en este caso de Bolivia, y las veces que se han devuelto a los irregulares para allá, Bolivia no los acepta. Es decir, fue un volador, en buen chileno, disculpa el chileno, pero fue un volador dentro de la ley para hacerles creer a las personas que la ley en el fondo era un excelente instrumento. Es una de las peores leyes que nos ha tocado vivenciar y es el mejor ejemplo que tenemos de cómo las Naciones Unidas han ingerido en nuestra soberanía para cambiar la legislación interna para propósitos de las Naciones Unidas. Porque no nos olvidemos que los flujos migratorios que han ido llegando a Chile han sido promovidos en su gran mayoría por la Organización Internacional de Migraciones y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es decir, las Naciones Unidas y distintas ONG asociadas han sido las que han promovido finalmente las migraciones hacia Chile, las inmigraciones ilegales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que la clase política en la actualidad, tanto de izquierda como de derecha, están en una misma sintonía. Uno va a poder de repente ver alguna que otra pelea o discrepancia entre el Partido Comunista y la UDI, pero están trabajando para una causa común. Y la causa común es establecer una nueva constitución, porque esa nueva constitución va a ser servil y funcional a los propósitos que tiene las Naciones Unidas respecto de todo el ámbito internacional, es decir, de mantener un único gobierno mundial, un único gobierno que es el que va a establecer finalmente las reglas para todos los países. Esas son las pretensiones y el impacto que tiene la Agenda 2030. No es ninguna otra que puedan estar vendiendo con muy buenas intenciones, porque en el fondo las buenas intenciones, si uno las saca, uno se daría cuenta de que lo que hay detrás es una perversión absoluta de obtener el poder a cualquier costo. Entonces, cuando vemos que un personaje como Guillermo Tellier del Partido Comunista se da la mano con un representante de la UDI, que en su momento Partido Comunista y UDI estuvieron enfrentados principalmente por el asesinato del senador Jaime Guzmán, nos damos cuenta que en el fondo han llegado a un acuerdo, a un entendimiento para obtener un objetivo en común. ¿Y cuál es ese objetivo común? Es llegar de una u otra manera a establecer una nueva constitución que sea servil, como decía, a las Naciones Unidas. Bueno, parece que la gente se está dando cuenta de esto y ya no lo pueden ocultar más y lo han tenido que poner en la palestra, entonces ya salen a ser desmentidos, ¿cierto? Y cosas de ese tipo. Pero el tema ya está en la palestra y por supuesto esto otra de las cosas que tiene que ver con esta implementación de los objetivos del desarrollo sostenible es el discurso único, ¿cierto? Es la censura. Y eso es lo que temen mucha gente hoy día en Chile, que le cierran sus canales de YouTube, ¿cierto? Chile está viviendo no nos olvidemos, bajo un gobierno comunista.
tal cual podrán disfrazarse cualquier cosa, pero la implementación, además de los objetivos del desarrollo sostenible, también tiene un carácter de utilizar el comunismo como un arma de control, porque a las élites no les importa si lo que van a usar para controlar a la gente es el comunismo o es el libre mercado, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto. Chile ha sido sujeto y ha sido experimento no solamente esta vez, sino que otras veces en la historia, y son los mismos que implementaron ese tipo de soluciones en ese momento, experimentando con Chile, son los mismos que ahora cambiaron el discurso y están implementando estas otras soluciones, pero no hemos dejado de ser un experimento. Eso es lo que a mí me parece más grave. Y la gente, ¿qué crees que ha cambiado en la gente, en las redes sociales, lo que se puede ver? ¿Crees que la gente está haciendo más análisis, está entendiendo un poco más qué realmente es lo que está pasando? Por otro lado, eso también asusta a los políticos, porque a nadie le gusta verse, ¿cierto?, desenmascarado en lo que realmente está haciendo, y su única defensa es tratar de callar al otro o tratar de ridiculizar o demonizar, pero jamás usar argumentos, por supuesto, ni enfrentar a aquellas personas que los están confrontando y diciéndoles, bueno, explícame por qué estás de acuerdo, por ejemplo, con el Partido Comunista. ¿Cómo es el proceso que ha experimentado este país, que yo creo que es único en el mundo lo que estamos viviendo en Chile, y podría sentar las bases para un cambio profundo a nivel mundial? Creo que es determinante lo que sucede en Chile, yo siempre lo he dicho, por el carácter de Chile de experimento, es determinante para lo que pueda suceder en el mundo. Sí, yo creo que Chile está viviendo una época histórica, y yo creo que muchas personas ni siquiera le han tomado el peso. Y histórica porque de alguna manera todo lo que estamos viendo está siendo de alguna manera probado en Chile. Todo, o sea, esta implementación de la Agenda 2030, todo este tema del cambio de nueva constitución con miras a que sea funcional a la Agenda 2030, todo eso es parte del laboratorio del que estamos siendo parte hoy en día en Chile. Y yo creo que en este sentido la gente, las personas, por una parte, han ido despertando, pero lo más importante es que la gente ha ido aprendiendo a realizar análisis. Uh-huh. ¿Qué significa? Que no se queda solo con lo que yo le puedo estar diciendo acá en este canal, no se queda con lo que tú puedas estar diciendo en este canal, sino que la gente toma este comentario, toma este análisis, va a otro programa de YouTube, después ve otro programa, después ve otro video que sale, no sé, en otra red social, y va comparando y va generando parámetros en común, y va tratando de establecer si efectivamente hay o no hay algún tipo de lógica en lo que se está diciendo. Eso, desde la perspectiva del análisis, es un razonamiento súper lógico y súper básico, que es muy básico para poder entender ciertas realidades. El que yo pueda, en el fondo, tomar distintas opiniones, visitar distintas fuentes de información para poder saber si hay alguna diferencia en cuanto al contenido y la forma de lo que me están presentando. Entonces, yo creo que la gente, de alguna manera, ha ido despertando gracias a eso, gracias a que de cierta forma se les ha enseñado a contrastar la información. Tú mismo en tu canal siempre estás diciendo, por favor, no crean nada de lo que les estamos diciendo acá en Contracultura, sino que vayan y busquen otras fuentes y vayan contrastando. Bueno, ese simple ejercicio que tú has hecho, Carlos, ha permitido que las personas de alguna manera vayan aprendiendo a hacer análisis con información real, y a lo mejor descartando aquella que realmente puede tener un tinte más de falsedad que de veracidad. Un sesgo ideológico también, porque todos tenemos nuestro sesgo ideológico, claro, y eso también puede contaminar, ¿cierto? Claro, y eso. Exactamente. Todo tiene un sesgo. El problema está en que cuál es la fuente de ese sesgo ideológico. Porque si tenemos un sesgo ideológico basado en el marxismo o en el comunismo, estamos teniendo un sesgo sobre una ideología que no ha resultado nunca en ninguna parte del mundo. Y estamos teniendo un sesgo sobre la base de una ideología que está al mismo nivel del nazismo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, va a depender de cuál es el tipo de sesgo que vamos a tener frente a un determinado punto de vista. Pero yo creo que las personas, de cierta forma, han ido aprendiendo eso y han ido despertando.
y han ido despertando porque también se ha podido ir visibilizando cuál es el rol activo que ha tenido principalmente las Naciones Unidas en todo este proceso. Antiguamente, hablar de las Naciones Unidas era una palabra bonita, era una cosa pero Era todo muy... azul como el cielo, eh, ¿cierto? era todo azul como el cielo, ¿cierto? Donde los países se juntaban, etcétera, etcétera. Pero hoy en día hemos visto que detrás de eso hay toda una maquinación. Y cuando uno investiga un poco más allá, se da cuenta de que en la historia de las Naciones Unidas hay hartas cosas que nos enseñan a que hay siempre un plan estratégico que busca el control o la dominación del mundo. O sea, siempre ha estado en el fondo esa intención, más ahora cuando las personas que están en determinados puestos estratégicos o líderes de las Naciones Unidas y las organizaciones afines, te das cuenta que todos tienen una participación política en determinados sectores ideológicos. Son todos provenientes del marxismo-leninismo, en su mayoría. Entonces te das cuenta que en el fondo lo que se ha elegido como un orden mundial, como un gobierno mundial, está basado necesariamente en el comunismo. Y por eso vemos que hay tanta simpatía con dictaduras basadas en el comunismo, a quienes no les pasa nada frente a la violación de los derechos humanos, por ejemplo. Y también vemos que lo que nos pueda estar ocurriendo en Chile, que en el fondo es una forma de revolución para llevarnos a un estado de comunismo, es una forma de revolución que es funcional a los propósitos de las Naciones Unidas. Es decir, hay toda una vinculación para un propósito global y mundial. Así que yo lo que creo, como te digo, es que la gente sí está despertando y ojalá que no se queden tan solo con esta opinión que uno está dando acá en el programa, sino que además vayan y busquen, indaguen en otras plataformas donde quizás les puedan ir mostrando una realidad, sí, a lo mejor distinta o a lo mejor tan igual o parecida como la que estamos planteando en este momento. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí está más que claro. Yo creo que, como dices tú, y decimos acá siempre en el programa, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. No nos afectan sus críticas cuando nos tratan de encasillar en ciertos sectores políticos ni en grupúsculos por aquí y por allá, porque no somos eso. Por lo menos aquí tenemos un espíritu de alma libre. Y si hay que cambiar de opinión, yo cambio de opinión, soy el primero que va y cambia y me actualizo a los tiempos. Creo que la frase de Rimbaud, del poeta francés, hay que ser absolutamente moderno, está más vigente que nunca en ese sentido. Y como los tiempos cambian, uno también tiene que ir actualizándose a lo que pasa, sobre todo teniendo en cuenta que estamos viviendo un conflicto que podría denominarse mejor, a pesar de la controversia que hay al respecto, como una guerra de quinta generación, donde no estamos acostumbrados simplemente a ver un movimiento cinético, ¿cierto? Sino que además podemos ver que a lo mejor un empresario o un ejecutivo de una empresa puede ser, o un espía, o puede estar, un profesor de un colegio puede estar trabajando para inculcar cierta agenda dentro de los alumnos, y así la internet, los ciberataques, una serie de cosas más, la propaganda, los memes, la guerra memética, todo eso nosotros lo hemos visto en este canal desde un principio. Si ustedes quieren saber más de esto, revisen no solamente los análisis de inteligencia que hemos hecho aquí con nuestro amigo Raúl Muñoz, sino que también pueden revisar los podcasts de Contracultura, donde están grandes claves de lo que está pasando ahora, porque se estudió el problema. Y eso creo que es la clave, amigo mío, hoy día, poder instruirse un poco más en una sociedad sobre todo que está tan desprovista de cultura, tan desprovista del buen lenguaje y por supuesto del buen análisis. Mucha gente cree que el mundo está perdiendo simplemente la cabeza. Eso es lo que estamos viendo por todas partes. Así que creo que afirmarse en la cultura, afirmarse en el lenguaje, en las cosas correctas, hoy día es más importante que nunca, Raúl. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que estamos viviendo una época en que es muy importante poder mantener y recuperar, si es que lo hemos perdido, recuperar el sentido común de amor por el otro, de respeto por el otro, el sentido común de la civilidad, del respeto por el otro,
yo creo que esas cosas no se pueden perder. Creo que uno de las principales herramientas que van formando y forjando a las sociedades es precisamente la conciencia de los deberes y de los derechos dentro de una sociedad. En la medida que yo sea consciente de que tengo derechos, pero también tengo deberes para con el otro que habita conmigo en una sociedad, vamos a poder ir descifrando cosas que son muy elementales hoy en día para poder entender mejor la realidad, porque nos han ido disfrazando con hartas cosas esta deconstrucción de lo lógico, y es muy importante retomar el sentido común para poder entender que lo que nos están diciendo muchas veces con frases muy bonitas, con frases muy rimbombantes, no son más que artilugios para poder subvertirnos en una forma de pensamiento que está más supeditada hacia lo que es el totalitarismo y quizás la forma más dictatorial que tienen algunos sectores políticos e ideológicos de nuestro país. Así que desde ya agradecerte la invitación, Carlos, nuevamente, y por supuesto decirle a todas las personas que quieran visitar mi canal, Asesor Muñoz. Tengo varios videos que he subido últimamente donde hablo precisamente de lo que es el análisis estratégico del estallido social como una forma de entender cuál es el esqueleto, la forma en cómo opera finalmente estas formas de revolución en que nos han hecho, nos han sumido, sobre todo aquí en Chile, desde el año 2019. Así que nuevamente gracias, Carlos, y por supuesto encantado en cualquier momento de poder seguir compartiendo contigo en tu canal. Muchas gracias. Muy bueno, no, gracias a ti. Vamos por el programa número 12, si Dios lo permite, de este análisis de inteligencia aquí con Raúl Muñoz. ¿Cómo se llamaba, Raúl, ese video que hiciste, el último, donde hacías este análisis con diagrama de flujo y todo, que estaba muy bueno? La gente lo compartió bastante para que vayan y vean ese video, que está muy interesante. A mí me gustó muchísimo. ¿Te recuerdas el nombre? Sí, el video se llama Análisis Estratégico del Estallido Social. Perfecto, búsquenlo, Análisis Estratégico del Estallido Social, lo pueden encontrar ahí en el canal de Asesor Muñoz. Asesor Muñoz, tal cual, tienen que buscarlo en YouTube y les va a aparecer ahí para que también se suscriban y se mantengan al día. Bueno, Raúl, nos quedamos esperando tu próximo análisis de la situación para ver qué nos traes pronto, ¿cierto? Para poder seguir comprendiendo estos hechos que estamos viviendo ya hace bastante tiempo y que cada día se está volviendo más complicado, pero también cada día hay más esperanza en un futuro en libertad, despertando además a esta real, esta ilusión que hemos vivido durante tanto tiempo, donde hemos creído además que hemos estado despiertos, pero no era así en lo absoluto. Si nos quieres apoyar, porque este trabajo se hace a pulso, nosotros no nos pagan ni las corporaciones, ni empresas, ni recibimos donaciones de ningún tipo, sino que es la gente que valoriza nuestro trabajo la que cordialmente y que tiene la amabilidad además de apoyarnos económicamente. Así que abajo, como siempre, en la descripción del video y en el primer comentario fijado vas a poder encontrar todas las formas de poder hacerlo. Puedes hacerlo a través de pesos chilenos, a través de dólares, a través del sistema Match de pago, con transferencia bancaria. Están todas las opciones, con tu tarjeta de crédito internacional, también a través de Buy Me a Coffee, o apoyándonos mensualmente a través de Patreon. También te lo agradecemos mucho. Hoy día más que nunca necesitamos tener una infraestructura para poder seguir comunicándonos, que es lo más complicado, y mientras más gente entienda eso y apoye no solamente a este canal, a otros, vamos a poder ir despegando y llegando no solamente a más personas, sino que también teniendo plataformas más resilientes para todo lo que está pasando hoy día. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo programa aquí en Contracultura, en el podcast de Contracultura. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima.